¿Por qué existe tanto sufrimiento en el mundo si Dios es bueno? ¿Por qué hay niños enfermos, familias devastadas por el cáncer, o ancianos clamando por alivio sin recibir respuesta? Estas preguntas retumban en el corazón de millones, y aunque muchos se alejan de la fe buscando explicaciones racionales, Jesús ya había hablado sobre esto. No con teorías, sino con verdades que atraviesan el alma. Las enfermedades no son simplemente castigos, ni tampoco siempre una prueba de falta de fe. En muchas de sus enseñanzas, Jesús reveló verdades ocultas sobre el dolor, la compasión, la fe y el propósito divino detrás del sufrimiento. Hoy te comparto 10 enseñanzas de Jesús que podrían cambiar para siempre la forma en que ves las enfermedades. Prepárate, porque la respuesta que buscas ha estado en las palabras del Maestro todo este tiempo. Tema 1. La enfermedad no siempre es castigo. Juan capítulo 9, versículo 3. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha vinculado el sufrimiento con la culpa, como si todo dolor fuera una forma directa de castigo divino. Esta creencia estaba tan arraigada en la cultura judía que incluso los discípulos de Jesús, al ver a un hombre ciego de nacimiento, asumieron de inmediato que esa ceguera era resultado del pecado, ya fuera del propio hombre o de sus padres. Sin embargo, Jesús interrumpe esa lógica con una frase poderosa que hasta hoy sigue resonando: no es que pecó ni sus padres. Con esta respuesta, el Maestro rompe con siglos de juicio erróneo, y abre una nueva puerta al entendimiento del sufrimiento humano. Cuando Jesús dijo que la enfermedad de aquel hombre existía para que las obras de Dios se manifestaran en él, no estaba justificando el sufrimiento como algo bueno, sino mostrando que incluso aquello que el mundo ve como tragedia, puede convertirse en escenario de revelación divina. Esto cambia totalmente la perspectiva. La enfermedad no es siempre una retribución, a veces es un lienzo donde Dios pinta su gracia. El dolor, en vez de ser castigo, puede convertirse en testimonio. Y eso lo vemos en la historia de muchos que han encontrado a Dios en medio del sufrimiento físico. El caso del ciego de nacimiento también revela algo más profundo: la intención de Dios va más allá de lo humano. Jesús sanó al hombre, pero lo más impactante fue cómo esa sanidad provocó una serie de eventos que confrontaron a los líderes religiosos, movilizaron la fe del pueblo, y revelaron la dureza del corazón religioso frente al poder de Dios. Es decir, la enfermedad fue el comienzo de una cadena de milagros espirituales y sociales. Dios no solo usó la sanación como señal, sino que la convirtió en un mensaje viviente para todos los que presenciaron ese momento. En la actualidad, muchos siguen cargando culpas innecesarias por su enfermedad, creyendo que hicieron algo malo para merecer lo que viven. Esta narrativa tóxica produce desesperanza, cuando en realidad la enfermedad puede ser, como en el caso del ciego, una oportunidad divina. Jesús nunca condenó a los enfermos. Al contrario, los buscaba, los tocaba, los restauraba. Si Dios los viera como castigados, ¿por qué entonces Jesús los sanaría con tanta ternura? Además, este pasaje nos enseña que no debemos juzgar a quienes están enfermos. Los discípulos lo hicieron sin malicia, pero aún así estaban equivocados. ¿Cuántas veces hoy vemos a personas enfermas, y en lo más profundo del pensamiento religioso, se insinúa que algo en sus vidas seguro está mal? Este tipo de pensamiento no solo es injusto, sino que contradice directamente las enseñanzas de Jesús. La compasión debe reemplazar al juicio. La fe debe reemplazar al miedo. Este mensaje también nos recuerda que no todas las respuestas son inmediatas. El hombre estuvo ciego desde su nacimiento, y pasaron años antes de que su milagro llegara. ¿Cuántas personas hoy están esperando un milagro desde hace décadas? La enseñanza de Jesús nos invita a no rendirnos, porque el tiempo de Dios no siempre coincide con nuestro reloj humano. Lo importante no es solo la sanidad en sí, sino el propósito que Dios cumplirá a través de cada historia de dolor. La obra de Dios no siempre se manifiesta en la ausencia de sufrimiento, sino en cómo actúa dentro del sufrimiento. Muchos que han enfrentado enfermedades han terminado levantando ministerios, salvando a otros con sus testimonios, o llevando consuelo a corazones que nunca habrían escuchado a un predicador desde un púlpito, pero sí a un enfermo desde una cama de hospital.
Lo que el mundo ve como ruina, Dios lo convierte en revelación. En el plano espiritual, este pasaje nos enseña a no reducir a Dios a una lógica de premios y castigos. Dios no es una máquina de recompensas automáticas, Él es un Padre soberano que trabaja en dimensiones mucho más profundas que las nuestras. Cuando Jesús dijo que esa ceguera existía para que se manifestaran las obras de Dios, estaba señalando un propósito escondido. A veces, solo la fe nos permite verlo. Y por último, esta enseñanza nos invita a confiar. Aunque no siempre entendamos el porqué de una enfermedad, sí podemos confiar en el quien está con nosotros en medio de ella. Jesús no le dio al ciego una explicación larga, le dio un propósito. Y luego, le dio una nueva vida. Que cada uno de nosotros, frente a la enfermedad, pueda recordar que no todo dolor es castigo, a veces es el inicio de una obra divina que aún no entendemos, pero que está en marcha. Porque donde muchos ven un error, Dios ve una oportunidad para manifestar su gloria. Tema 2. La compasión de Dios se activa en el dolor. Mateo capítulo 14, versículo 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jesús no sanaba por obligación ni por presión de la multitud. Su motivación no era el espectáculo ni la fama. El corazón de cada milagro partía de algo más profundo, la compasión. Esta palabra, que muchas veces leemos con ligereza, en el original griego implica un estremecimiento interior, una misericordia que nace desde las entrañas. Cuando Jesús veía el sufrimiento de las personas, no solo las entendía, las sentía. Y ese dolor compartido lo impulsaba a actuar con ternura y poder. En este pasaje, vemos que al salir y observar a la multitud, su primera reacción no fue enseñar, sino tener compasión. Y de esa compasión nació la sanidad. Lo más impactante es que Jesús no seleccionaba a quienes sanar por su comportamiento o mérito. Él no preguntaba cuánta fe tenían antes de sentir compasión. La compasión precedía a la acción. Esto nos muestra que, aun antes de que alguien pronuncie una oración, el corazón de Dios ya está conmovido por su dolor. Muchas personas sienten que deben hacer algo para que Dios los mire, pero este pasaje revela lo contrario, Dios ya los ve. Y los ve con amor. Él no necesita razones para amarnos. Ama porque esa es su naturaleza. Cuando Jesús vio a la multitud, entendió que detrás de cada rostro había una historia. Una madre con un hijo enfermo, un hombre paralítico que había perdido su trabajo, una anciana que no podía caminar, un joven con fiebre sin esperanza. Cada caso era distinto, pero el corazón de Jesús respondía con la misma fuerza. Esto nos enseña que para Dios no hay casos pequeños. Todo sufrimiento humano, aunque invisible para otros, activa su misericordia. La compasión de Jesús no es un concepto abstracto. Él se detenía, tocaba, escuchaba, preguntaba. En un mundo donde los enfermos eran marginados, Jesús se acercaba a ellos. En una época donde los leprosos eran aislados, Él los abrazaba. En un sistema donde las mujeres enfermas eran ignoradas, Él les devolvía la dignidad. Su compasión no era pasiva, era activa, valiente, disruptiva. Nos muestra que el amor verdadero siempre se traduce en acción. Además, el acto de sanar no era para Jesús un simple gesto médico, sino una restauración completa. Sanar a alguien era devolverle su lugar en la comunidad, su dignidad como hijo de Dios, su esperanza de vida. La compasión de Jesús no curaba solo el cuerpo, sino también el alma herida, el corazón rechazado, la mente cansada. Cada milagro era una declaración: tú vales. Tú importas. No estás olvidado. Muchos de los que fueron sanados ni siquiera se acercaron a pedirlo con palabras. Algunos fueron llevados por otros. Algunos ni siquiera sabían quién era Jesús. Pero su presencia entre ellos era suficiente para despertar la compasión divina. Esto nos recuerda que no siempre se necesita una oración perfecta para recibir ayuda de Dios. Basta con estar herido. Porque donde hay dolor sincero, Jesús se acerca sin pedir permiso. El mismo Jesús que tuvo compasión en aquella multitud sigue teniendo compasión hoy. Aunque no lo veamos físicamente, sus ojos siguen puestos en los hospitales, en los hogares con enfermedades incurables, en las camas donde el dolor no deja dormir. Y su compasión no ha disminuido.
Puede que no sane a todos en el tiempo que esperamos, pero su presencia sigue siendo consuelo, fuerza y esperanza para quienes sufren. La compasión de Dios es la garantía de que no sufrimos solos. En muchos casos, Jesús sanaba incluso a quienes no creían en Él. ¿Por qué? Porque su compasión no depende de la teología correcta, sino del amor perfecto. Esto desarma toda idea de que Dios solo actúa si creemos lo suficiente. Claro que la fe es poderosa, pero la compasión de Jesús no está limitada por nuestras dudas. Él ama primero, actúa primero, abraza primero. Su compasión es el puente que nos acerca, incluso cuando estamos rotos. La compasión de Jesús también nos desafía. Nos muestra el camino que debemos seguir como sus discípulos. Si Él se conmovía al ver el sufrimiento, nosotros no podemos mirar hacia otro lado. El verdadero seguidor de Cristo no solo repite sus palabras, sino que imita su corazón. ¿Cuánta compasión hay en nuestras decisiones, en nuestras iglesias, en nuestras prioridades? Cuando olvidamos la compasión, dejamos de parecer a Jesús. Tema 3. Dios permite la enfermedad para acercarnos a Él. Lucas capítulo 8, versículos 43 al 48. Entonces una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. La historia de la mujer con flujo de sangre es uno de los relatos más conmovedores del Evangelio. No solo por el milagro en sí, sino por todo el proceso emocional y espiritual que llevó a esa mujer hasta Jesús. 12 años enferma, 12 años sufriendo en silencio, 12 años rechazando la idea de que su condición era definitiva. En ese tiempo, esta mujer gastó todo lo que tenía en médicos, pero ninguno pudo ayudarla. La medicina la abandonó. La religión la consideró impura. La sociedad la rechazó. Todo esto no la alejó de Dios, la empujó hacia Él. Su enfermedad fue el instrumento que la llevó a tocar el manto del Maestro. Este pasaje revela una verdad dolorosa pero profunda. Muchas veces, es en medio del quebranto cuando el alma se vuelve más sensible a la voz de Dios. No porque Dios quiera vernos sufrir, sino porque el ruido de la vida muchas veces nos impide escucharlo. La enfermedad puede ser el silencio necesario para que el alma despierte. Cuando todo falla, cuando no hay medicina, ni respuestas, ni fuerzas, ahí es cuando nace una fe genuina, una que no depende de lo que se ve, sino de lo que se cree. Lo más poderoso de esta historia no es que la mujer fue sanada, sino que se atrevió a buscar a Jesús en secreto. Ella sabía que su condición la hacía impura según la ley, que no podía tocar a nadie, mucho menos a un rabino. Pero su desesperación fue más fuerte que su miedo. Y ese detalle nos enseña que muchas veces es la enfermedad la que rompe las barreras del orgullo, de la religiosidad, de las apariencias. Cuando uno sufre, deja de lado el que dirán, y empieza a buscar lo que realmente importa, un encuentro con el que puede sanar, no solo el cuerpo, sino también el corazón. Jesús no la reprendió. Al contrario, se detuvo. En medio de una multitud que lo apretaba por todos lados, él sintió que alguien lo había tocado con fe. Y ese toque cambió todo. No era un toque físico común, sino un clamor silencioso del alma. Esta escena nos recuerda que Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. Él se detiene por quienes lo buscan, incluso si lo hacen en silencio, incluso si no tienen fuerzas para hablar, incluso si todo lo que pueden hacer es estirar la mano en medio de la multitud. El momento más impactante de este relato es cuando Jesús la hace hablar en público. No por humillarla, sino para restaurarla. En aquella sociedad, ser impura era más que un diagnóstico médico, era una condena social y espiritual. Jesús no solo la sanó físicamente, le devolvió su identidad, su valor, su dignidad. Le dijo, «Hija, tu fe te ha salvado». La llamó hija. No mujer, no enferma, no anónima. Hija. Ese es el verdadero milagro, que Dios nos atrae a través del dolor, no para señalarnos, sino para adoptarnos, para restaurarnos por completo. Es importante notar que esta mujer ya había probado todo lo humano antes de acudir a Jesús. Esa es la historia de muchos hoy. Buscan respuestas en todos lados, confían en lo material, en la ciencia, en la lógica.
Pero cuando todo eso se agota, surge la pregunta esencial: ¿y si Dios está permitiendo esto para que me acerque a Él? No como castigo, sino como un llamado de amor. A veces, el dolor físico revela la necesidad espiritual más profunda. Muchos de los milagros de Jesús ocurrieron como respuesta al sufrimiento prolongado. Él no siempre sanaba de inmediato. Dejaba que la historia se desarrollara. No por crueldad, sino porque el proceso también era parte del milagro. En este caso, fueron 12 años de dolor que desembocaron en un instante de fe. Eso nos recuerda que Dios no siempre evita la enfermedad, pero siempre la usa para un propósito mayor. Si la mujer hubiera sido sanada por los médicos, tal vez nunca habría conocido a Jesús. Pero por causa de su dolor, terminó cara a cara con el Salvador. El hecho de que la sanidad vino al tocar el manto también es simbólico. No necesitó una audiencia con Jesús, ni una oración compleja, ni un ritual religioso. Bastó un acto de fe en medio de la desesperación. Esto nos enseña que Dios no busca formas específicas, sino corazones sinceros. Que la enfermedad nos lleve a ese tipo de fe, una que no se detiene por la vergüenza, ni por el pasado, ni por el juicio de los demás. En el plano espiritual, la historia nos muestra que muchas veces Dios permite la enfermedad para revelarse de forma más profunda. Cuando todo va bien, es fácil olvidar la dependencia del cielo. Pero en el dolor, cuando todo lo demás falla, descubrimos que Él es suficiente. Que su presencia es más real que cualquier diagnóstico. Que su paz puede ser más fuerte que el dolor físico. Y que su abrazo es más sanador que cualquier medicina. Por eso, aunque suene duro, esta historia nos deja una enseñanza valiosa. Si no hubiéramos enfermado, quizás nunca nos habríamos acercado a Dios con tanta fe. La enfermedad puede ser la puerta hacia una vida transformada. Porque en ese punto donde todo parece perdido, Jesús se detiene, nos mira, nos llama hija o hijo, y nos devuelve mucho más que la salud. Nos devuelve el alma. Tema 4. Jesús no siempre sanó a todos, y eso tiene un propósito. Marcos capítulo 6, versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Este versículo, aunque a primera vista desconcierta, encierra una de las enseñanzas más profundas sobre la naturaleza de Dios y su manera de actuar. ¿Cómo es posible que Jesús, el Hijo de Dios, no pudiera hacer milagros en cierto lugar? ¿Acaso su poder tenía límites? La respuesta no está en la debilidad de Jesús, sino en la resistencia de quienes lo rodeaban. En su ciudad natal, Nazaret, Jesús fue rechazado. La gente dudó de su identidad, lo miraron con desprecio, diciendo: ¿no es este el hijo del carpintero? El problema no era su poder, era la incredulidad de la gente. Este hecho nos revela algo que muchos prefieren ignorar: la fe no obliga a Dios, pero la incredulidad cierra puertas. Jesús no era un sanador automático. Su poder fluía donde había corazones abiertos, donde existía disposición, donde el alma se rendía. No significa que toda persona que no es sanada carece de fe, sino que en algunos contextos, la fe colectiva sí influye en cómo Dios decide manifestarse. Hay un misterio en el obrar divino que nos obliga a recordar que Dios es soberano y no se somete a la lógica humana. Lo más impactante es que, a pesar del rechazo, Jesús sí sanó a algunos pocos. Esto nos muestra otra cara de su carácter: la misericordia persiste incluso en medio del rechazo. Aunque la mayoría no creyó en él, aunque lo despreciaron, Jesús aún extendió su mano a aquellos que lo buscaron sinceramente. En medio de la incredulidad colectiva, el amor de Dios se manifestó individualmente. Y eso sigue ocurriendo hoy. Incluso en los ambientes más fríos espiritualmente, Dios sigue obrando en aquellos que lo buscan con fe sincera. Esta enseñanza también nos libera de una carga falsa, la idea de que, si no hemos sido sanados, es porque algo anda mal con nosotros. Jesús no sanó a todos los presentes en cada ciudad. Su propósito no era eliminar todo sufrimiento físico del mundo, sino llevarnos a una transformación más profunda. En algunos casos, la enfermedad es el escenario de un milagro físico. En otros,
Es el escenario donde ocurre el milagro del carácter, de la paciencia, de la dependencia, de la fe refinada. Hay momentos en los evangelios donde Jesús simplemente pasa de largo. No se detiene a sanar a todos. En Juan capítulo 5, en el estanque de Betesda, había una multitud de enfermos, y Jesús solo sanó a uno. ¿Por qué? No lo sabemos con certeza. Pero esto nos confronta con una verdad difícil. No todos los enfermos fueron sanados, incluso en la presencia física del Salvador. Eso no significa que Jesús fuera injusto, sino que cada historia tenía un propósito diferente dentro del plan eterno de Dios. También debemos considerar que muchas personas que fueron sanadas físicamente más tarde volvieron a enfermar o murieron, porque el cuerpo es temporal. En cambio, lo que Jesús vino a ofrecer va más allá de la sanidad física. Vino a dar vida eterna, a transformar el corazón, a reconciliar al ser humano con Dios. Si la sanidad física fuera lo más importante, Jesús habría erradicado todas las enfermedades de una vez. Pero no lo hizo. Porque su mirada está en la eternidad, no en el alivio momentáneo. Esto no significa que no debamos orar por sanidad. Al contrario, Jesús nos enseñó a pedir, a clamar, a creer. Pero también nos enseñó a confiar, incluso cuando no entendemos el silencio de Dios. La fe verdadera no solo se demuestra cuando ocurre el milagro, sino cuando no ocurre y aún así seguimos creyendo. Cuando el cáncer no desaparece. Cuando la parálisis permanece. Cuando los exámenes siguen saliendo mal. En esos momentos, la fe no se extingue, se purifica. Además, esta enseñanza nos protege de la manipulación espiritual. Algunos predicadores enseñan que si no sanas es porque no tienes fe, culpabilizando al enfermo. Pero Jesús, quien tenía el poder supremo, eligió no sanar en ciertos lugares, no porque los enfermos fueran indignos, sino porque su plan era mayor. Esto nos recuerda que la fe no es una moneda de cambio, ni Dios un comerciante celestial. La fe es relación, es entrega, es confianza, incluso en medio de lo inexplicable. También nos recuerda que Dios tiene un tiempo para todo. Puede que hoy no ocurra el milagro, pero eso no significa que Dios se haya olvidado. Puede que lo que no ocurrió aquí en la tierra, se complete en la eternidad. La sanidad física es valiosa, pero la restauración del alma es eterna. Y muchas veces, Dios permite la enfermedad para preparar al corazón para algo mucho más grande que una simple curación. Tema 5. La enfermedad puede ser usada para glorificar a Dios. Juan capítulo 11, versículo 4. Oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Este versículo es una de las declaraciones más impactantes que Jesús hace sobre el propósito del sufrimiento humano. Cuando se le informa que su amigo Lázaro está enfermo, Jesús responde con una frase que parece contradictoria, esta enfermedad no es para muerte, y, sin embargo, Lázaro muere poco después. ¿Fue un error? ¿Una mentira piadosa? Ninguna de las dos. Lo que Jesús estaba revelando era una verdad superior. Dios puede usar incluso la muerte, y todo lo que ella implica, como parte de un plan mayor que termina glorificándolo. Desde la perspectiva humana, la enfermedad siempre parece un enemigo. Trae dolor, incertidumbre, y en muchos casos, la pérdida de la esperanza. Pero desde la perspectiva divina, la enfermedad puede convertirse en una plataforma para mostrar su poder, su compasión y su soberanía. En el caso de Lázaro, Jesús no solo permitió que enfermara, sino que deliberadamente esperó 2 días más antes de ir a verlo. Esa demora no fue por negligencia, sino por intención. Jesús estaba preparando una escena donde la gloria de Dios brillaría con más fuerza que nunca. El hecho de que Jesús no haya corrido inmediatamente a sanar a Lázaro nos enseña que Dios no siempre responde en el tiempo que queremos, pero siempre responde en el tiempo perfecto para revelar su gloria. Su demora fue una lección viva para todos los presentes. A veces, el milagro no ocurre cuando lo pedimos, sino cuando el corazón está listo para reconocer que solo Dios pudo haberlo hecho. Si Lázaro hubiera sido sanado en cama, habría sido un milagro más. Pero al levantarlo de la tumba después de 4 días,
se reveló un nivel de poder divino que conmovió a toda la comunidad. Enfermedades como la de Lázaro tienen un propósito más allá del sufrimiento inmediato. Su historia impactó a muchos más de los que su vida sana jamás habría alcanzado. A veces, la enfermedad permite que la vida de una persona se convierta en testimonio para otros. No porque se celebre el dolor, sino porque Dios transforma lo que parece ser una tragedia en un instrumento de impacto espiritual. Muchas personas han llegado a la fe no por predicaciones, sino al ver cómo alguien atravesó una enfermedad con una fe inquebrantable. Otro aspecto profundo de esta enseñanza es que la enfermedad puede ser una oportunidad para mostrar a Jesús como la única esperanza verdadera. En el caso de Lázaro, cuando Jesús llega, Marta le dice: «Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto». Jesús responde con otra verdad eterna: «Yo soy la resurrección y la vida». Esto nos enseña que el propósito final del sufrimiento no es la desesperanza, sino revelarnos quién es realmente Jesús, no solo el que sana, sino el que da vida eterna. Además, la gloria de Dios no se manifiesta solamente en el milagro, sino en el proceso. La espera, el llanto, las preguntas, la fe que resiste el silencio de Dios, todo forma parte del cuadro completo. Jesús mismo lloró ante la tumba de Lázaro. Esto muestra que el dolor humano no invalida la gloria divina, sino que a menudo prepara el terreno para ella. Jesús no reprimió sus emociones. Su gloria no cancela su compasión. Ambas conviven. Este pasaje también revela que la enfermedad no limita a Dios, sino que puede convertirse en el escenario exacto donde Él decide actuar. ¿Cuántas veces hemos visto que, en los momentos más oscuros, es cuando más fuerte brilla la luz del cielo? Dios no necesita condiciones perfectas para obrar. Puede glorificarse en la salud, pero también en la enfermedad, en la pérdida, en la debilidad. Porque su poder se perfecciona en nuestra fragilidad. Cabe resaltar que, aunque Lázaro fue resucitado, más adelante volvió a morir físicamente. Esto nos recuerda que el objetivo final de Dios no es prolongar la vida humana indefinidamente, sino llevarnos a un conocimiento más profundo de su persona y su reino eterno. La enfermedad puede, entonces, ser una herramienta para enfocarnos en lo que verdaderamente importa. Cuando el cuerpo se quiebra, el alma busca respuestas eternas. Por tanto, si estás atravesando una enfermedad o cuidando de alguien enfermo, esta enseñanza no significa que el dolor será menor, pero sí que hay un propósito mayor operando en medio del quebranto. Dios no desperdicia ningún sufrimiento. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada diagnóstico médico, puede convertirse en una pieza dentro del mosaico de su gloria. Él sabe lo que hace, incluso cuando no entendemos. Tema 6. El dolor nos humaniza y nos conecta con otros. Mateo capítulo 25, versículo 40. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuando Jesús pronuncia estas palabras, lo hace en el contexto de una enseñanza sobre el juicio final. Pero en esa escena no se habla de grandes milagros ni hazañas espirituales, sino de acciones sencillas: dar de comer, visitar a los enfermos, consolar al preso. Es decir, lo que más valor tiene en el reino de Dios no es cuán grande sea tu ministerio, sino cuánto amaste al que sufre. Este principio transforma completamente nuestra visión de la enfermedad y el dolor. El sufrimiento humano no es un obstáculo para la fe, sino una oportunidad para encarnarla. La enfermedad, el dolor y la fragilidad física nos recuerdan lo que somos: seres humanos finitos, dependientes, necesitados. En un mundo que valora la autosuficiencia y el poder, el sufrimiento nos quita las máscaras y nos pone a todos en el mismo nivel. Nadie es invencible. El cuerpo se desgasta. Y es ahí donde aparece una profunda verdad espiritual: el dolor nos iguala, y en esa igualdad descubrimos que somos hermanos. Jesús lo dijo claramente: cuando ayudamos al necesitado, es como si lo hiciéramos a Él mismo. Este vínculo entre el sufrimiento humano y la presencia divina es revolucionario. Jesús se identifica no con los fuertes, sino con los vulnerables. No con los sanos, sino con los enfermos. No con los reyes, sino con los que yacen en camas de hospital. Y al hacerlo, nos está diciendo:
Si quieres encontrarme, no solo me busques en los templos, búscame en el rostro del que sufre. La enfermedad, entonces, se convierte en un espacio sagrado donde el amor puede florecer de forma real y tangible. Desde esta perspectiva, entendemos que la enfermedad no solo transforma a quien la padece, sino también a quienes están alrededor. El familiar que cuida al enfermo, el amigo que acompaña, el médico que sirve con compasión, todos son tocados por una experiencia que los saca de su mundo individualista y los introduce en un ámbito de servicio, empatía y entrega. Dios permite la enfermedad también para despertar la humanidad dormida en los demás. Jesús no solo enseñó esto, lo vivió. Tocó a los leprosos, comió con los excluidos, lloró con las hermanas de Lázaro, atendió a los ciegos, escuchó a los que nadie quería oír. Su ministerio fue una declaración viviente de que la compasión es la mayor expresión del reino de Dios. No buscaba multitudes para demostrar poder, sino corazones para demostrar amor. La enfermedad de otros era para Jesús una puerta de entrada al alma de una comunidad. Y lo sigue siendo hoy. Cuando experimentamos el dolor en carne propia, nuestras oraciones cambian. Dejamos de orar por cosas superficiales y comenzamos a clamar por vida, paz, fortaleza, propósito. Eso transforma nuestra relación con Dios. El dolor nos hace orar con sinceridad, sin adornos religiosos. Y cuando nos acercamos a otros que sufren, si lo hacemos desde la compasión y no desde la lástima, estamos imitando a Cristo. Porque la compasión nos iguala, nos hace humildes y nos abre los ojos a un mundo que sufre en silencio. En las sociedades modernas, donde reina el egoísmo y el individualismo, Dios permite la enfermedad para recordarnos que fuimos creados para vivir en comunidad. No es bueno que el hombre esté solo, y menos en su dolor. Jesús enseñó que servir al enfermo, visitar al necesitado y consolar al afligido es un acto sagrado. No porque sea una obra buena, sino porque al hacerlo entramos en comunión con Cristo mismo. La enfermedad es el escenario donde el amor puede ser real y no solo palabras. Además, cuando el dolor toca nuestra vida, aprendemos a mirar a los demás con ojos nuevos. Dejamos de juzgar, de criticar, de comparar. Entendemos que todos tienen una batalla interna que no se ve. Y esa comprensión nos hace más compasivos. El sufrimiento destruye el orgullo y construye la empatía. Esa es una de las formas más hermosas en las que Dios transforma el mal en bien. No al evitar el dolor, sino al convertirlo en un puente hacia el amor verdadero. Jesús nos llama a vivir una fe activa, no encerrada en rituales, sino abierta al dolor del prójimo. Cuando visitamos a un enfermo, lo estamos visitando a él. Cuando consolamos a un corazón roto, lo estamos consolando a él. Y cuando ayudamos a quien no puede ayudarse solo, estamos tocando el corazón mismo de Dios. La enfermedad, vista con ojos espirituales, es un canal de conexión entre el cielo y la tierra, entre lo eterno y lo humano. Tema 7. Jesús también sufrió y no fue librado. Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Uno de los aspectos más poderosos y conmovedores del Evangelio es que Jesús no solo vino a sanar el dolor del mundo, sino que él mismo lo padeció en carne propia. A diferencia de los líderes humanos que gobiernan desde la distancia, Jesús descendió al nivel más profundo de la experiencia humana, el sufrimiento físico, emocional y espiritual. La profecía de Isaías capítulo 53 anticipa con detalles desgarradores la pasión de Cristo, y nos recuerda que el Salvador del mundo no fue exento del dolor, sino que fue quebrantado por él. Jesús no necesitaba sufrir para probar quién era. Como Hijo de Dios, pudo haber evitado la cruz, el escarnio, los azotes y la humillación. Sin embargo, eligió cargar sobre sí el castigo del mundo. Esto nos revela que el sufrimiento no siempre es señal de castigo, sino también de propósito redentor. Cuando sufrimos, podemos estar seguros de que no estamos solos. Jesús entiende cada lágrima, cada herida, cada noche sin consuelo, porque las vivió todas. Su sufrimiento no fue simbólico, fue tan real como el nuestro.
Cuando se dice que por su llaga fuimos nosotros curados, no se está hablando solamente de sanidad física. Se trata de una curación integral: el alma quebrada, el espíritu angustiado, el corazón herido por el pecado o por el abandono. Jesús fue molido, desfigurado, rechazado, para que tú y yo pudiéramos recibir vida, esperanza y restauración. Esto significa que, incluso si no somos sanados físicamente, podemos ser sanados espiritualmente por medio de su sacrificio. El mayor milagro no es el que sana el cuerpo, sino el que redime el alma. Jesús fue traicionado por un amigo, abandonado por sus discípulos y desechado por su propio pueblo. En Getsemaní, experimentó un nivel de angustia tan profundo que sudó gotas de sangre. Pidió, si era posible, que se le evitara el sufrimiento, pero aceptó la voluntad del Padre. Esta escena nos enseña que incluso Jesús pidió ser librado del dolor, pero eligió someterse por amor. Por tanto, si tú también has pedido a Dios que te sane y aún no ha ocurrido, no es porque Dios no te escuche, sino porque quizás tu proceso tiene un propósito eterno. El hecho de que Jesús no fuera librado del dolor, sino que atravesó el valle de sombra y muerte, nos revela que Dios no siempre elimina el sufrimiento, pero siempre lo transforma en salvación cuando le entregamos nuestro dolor. El sufrimiento de Cristo no fue en vano. Fue la puerta para la redención de millones. De igual manera, el sufrimiento que tú estás atravesando puede ser usado por Dios para despertar fe, compasión, testimonio y transformación en otros. Cuando contemplamos la cruz, no vemos debilidad, sino fortaleza silenciosa. Jesús fue azotado, escupido, insultado y crucificado, y sin embargo, no maldijo, no se vengó, no huyó, amó hasta el final. Esta actitud nos reta profundamente. ¿Qué hacemos nosotros cuando sufrimos? ¿Maldecimos, renegamos, nos quejamos? Jesús nos mostró que el dolor puede vivirse con propósito, dignidad y esperanza, cuando se pone en manos del Padre. La cruz también nos muestra que el sufrimiento no es el final. A través de la muerte de Jesús, vino la resurrección. Esto significa que el dolor puede ser el camino hacia una gloria mayor. A veces Dios no nos libra del sufrimiento porque nos está preparando para algo más profundo, una fe inquebrantable, una visión eterna, una compasión que solo nace en el quebranto. La resurrección no habría tenido sentido sin la cruz. Y nuestra sanidad muchas veces no llegará sin antes pasar por el proceso. Jesús, como sumo sacerdote según Hebreos capítulo 4, no es ajeno a nuestras debilidades. Dice la Escritura que fue tentado en todo, pero sin pecado. Esto incluye la tentación de renunciar, de escapar del sufrimiento, de dudar del Padre en medio del dolor. Él no cedió. Y gracias a eso, hoy podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. No a un Dios distante, sino a uno que conoce nuestras heridas porque Él también fue herido. Comprender que Jesús sufrió y no fue librado también cambia nuestra perspectiva de lo que significa ser cristiano. Seguir a Cristo no es garantía de una vida sin dolor, sino la certeza de que nuestro dolor tiene compañía, propósito y redención. Cuando sufrimos, no sufrimos solos. Caminamos con aquel que fue herido por amor. Y eso cambia todo. Porque saber que Dios no se quedó mirando desde el cielo, sino que descendió a la tierra para sufrir con nosotros, le da un sentido eterno a nuestro sufrimiento temporal. Tema 8. La enfermedad puede romper el orgullo y abrir la fe. Lucas capítulo 7, versículos 6 al 9. Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo, di la palabra, y mi siervo será sano. Uno de los encuentros más reveladores del ministerio de Jesús ocurre con un centurión romano, un hombre de autoridad, influencia y poder. Este oficial, acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido, demuestra una humildad extraordinaria al acercarse a Jesús no por él mismo, sino por la salud de su siervo. Su actitud rompe todos los estereotipos, no exige, no manipula, no presume. Solo suplica. Y en su súplica, revela una fe que sorprendió al propio Jesús. Este pasaje nos muestra que la enfermedad, incluso cuando no es propia, tiene el poder de desmantelar el orgullo y abrir el corazón a una fe profunda y genuina.
El centurión entendía algo que muchos religiosos de su tiempo no comprendían, que ante Dios no valen los títulos, las posiciones o los méritos humanos. El sufrimiento de su siervo lo quebró por dentro. Pudo haber buscado soluciones políticas, médicas o militares, pero eligió humillarse ante un carpintero de Nazaret. Esta decisión nos habla de cómo la enfermedad puede hacer que incluso los más orgullosos bajen la guardia y reconozcan su necesidad de ayuda divina. El dolor tiene la capacidad de hacernos ver que no controlamos nada, y que solo Dios puede intervenir cuando todo parece perdido. El orgullo es, muchas veces, el mayor obstáculo para la fe. Mientras nos sentimos autosuficientes, creemos que no necesitamos a Dios. Pero cuando la salud se quiebra, cuando los recursos se agotan, cuando la medicina falla, el alma despierta a la realidad de su fragilidad y empieza a buscar algo, o mejor dicho, a alguien, más grande que su circunstancia. La enfermedad puede convertirse entonces en una escuela del alma, donde el corazón aprende a depender, a clamar, a confiar, no en sí mismo, sino en aquel que tiene poder sobre la vida y la muerte. La humildad del centurión también se manifiesta en su sentido de indignidad. No soy digno de que entres bajo mi techo. Este es un hombre acostumbrado a recibir respeto y obediencia, pero frente a Jesús, se reconoce pequeño. Esta declaración es clave, porque muchas veces, el milagro no llega no por falta de poder divino, sino por la dureza de un corazón que aún no se ha quebrado lo suficiente como para rendirse. El dolor, entonces, no es un enemigo, es un cincel que esculpe humildad en el alma. En este contexto, la fe se convierte en un acto de rendición, no de exigencia. El centurión no da órdenes, no da condiciones. Solo confía. Le dice a Jesús, di la palabra, eso es todo. No necesita ver, no necesita pruebas. Esa es la fe que brota cuando el alma ha sido moldeada por el quebranto. Una fe que ya no exige explicaciones, sino que descansa en la autoridad de la palabra de Dios. Jesús quedó maravillado por esta fe. No fue la fe de un apóstol, ni de un fariseo, ni de un escriba. Fue la fe de un hombre extranjero, militar, gentil, que había sido tocado por el dolor de otro. Esto nos enseña que la verdadera fe no depende del conocimiento religioso, sino de un corazón que ha sido sensibilizado por la compasión y moldeado por la humildad. La enfermedad, entonces, no solo puede cambiar al enfermo, también puede transformar al que lo ama, al que lo cuida, al que clama por él. Otro punto clave es que el centurión entendía la autoridad. Él decía, yo también soy hombre bajo autoridad, y digo a uno, ve, y va. En otras palabras, reconocía que Jesús no necesitaba estar físicamente presente para obrar. Esto es esencial, porque muchas veces creemos que necesitamos ver algo tangible para creer. Pero la fe verdadera nace cuando entendemos que la autoridad de Cristo trasciende lo visible, y que su palabra es suficiente para sanar, restaurar y liberar. La enfermedad, en este relato, fue el catalizador que activó una fe poderosa. Si el siervo no hubiera enfermado, tal vez el centurión nunca habría buscado a Jesús. No habría descubierto su necesidad espiritual, ni habría vivido un encuentro transformador. Esto nos lleva a una reflexión profunda. ¿Cuántas veces Dios ha permitido una crisis en nuestra vida no para castigarnos, sino para atraer nuestro corazón hacia Él? A veces, la desesperación es la única puerta por donde la fe puede entrar. La historia del centurión nos enseña también que la fe no es incompatible con el dolor, sino que muchas veces nace de él. Cuando reconocemos que no somos capaces de cambiar nuestra situación por nuestros propios medios, abrimos el corazón a la intervención divina. Y cuando esa fe se expresa con humildad y confianza, Dios responde. El siervo fue sanado, no por rituales ni méritos, sino por una fe sincera nacida del amor y del quebranto. Tema 9. No todo será sanado aquí, pero sí será redimido en el reino. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Una de las verdades más difíciles de aceptar, pero también más esperanzadoras del Evangelio, es que no todas las heridas serán sanadas en esta vida. Muchos oran con fe, claman con lágrimas,
esperan con esperanza, y aún así, la enfermedad persiste. ¿Es falta de fe? ¿Es olvido de Dios? No. Es que la historia de cada persona no termina aquí. La Biblia nos enseña claramente que la plenitud de la sanidad, la restauración total del cuerpo, el alma y el espíritu, ocurrirá en la eternidad, en el reino venidero donde no habrá más dolor ni muerte. El versículo de Apocalipsis capítulo 21 es un bálsamo para el corazón que sufre. No es una metáfora poética, es una promesa firme: Dios mismo enjugará cada lágrima. No un ángel, no un profeta, sino el mismo Dios. Esto habla de cercanía, de ternura, de un consuelo absoluto. Y no solo enjugará lágrimas, sino que eliminará la raíz misma de aquello que las provoca, la muerte, el llanto, el clamor, el dolor. Es decir, todo aquello que en este mundo es causa de angustia, tendrá su final definitivo en la presencia gloriosa de Dios. Entender esto no es resignación, es madurez espiritual. Es aceptar que nuestra esperanza no se basa únicamente en la mejora de las circunstancias terrenales, sino en la certeza de una gloria venidera mucho mayor. El apóstol Pablo lo expresó así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. Es decir, el sufrimiento presente, aunque intenso, no se compara con la sanidad eterna que nos espera. Esto no significa que no debamos orar por sanidad. Jesús mismo sanó a muchos y nos enseñó a clamar. Pero también nos enseñó a orar: hágase tu voluntad. Esa frase tan simple encierra un acto de rendición profunda. Porque cuando oramos así, le estamos diciendo a Dios que confiamos más en su plan eterno que en nuestro deseo inmediato. Y eso es fe madura, confiar, incluso cuando la respuesta no llega como esperábamos. El reino de Dios ya comenzó con la venida de Jesús, pero no se ha manifestado plenamente todavía. Vivimos en ese ya, pero todavía no del plan redentor. Por eso, algunos son sanados milagrosamente aquí, mientras que otros tendrán que esperar a la eternidad para ver su restauración completa. No es injusticia, es misterio. Y dentro de ese misterio, Dios sigue siendo bueno. Sigue siendo justo. Y sigue siendo cercano al quebrantado. Es importante recordar que Jesús mismo no sanó a todos durante su ministerio en la tierra. Hubo lugares donde no hizo milagros, y personas que no recibieron su toque físico. Pero nadie que se acercó a él con humildad se fue sin ser tocado en el alma. Eso nos enseña que, incluso cuando la sanidad física no llega, hay una obra más profunda que siempre puede ocurrir: la sanidad del corazón, la restauración del propósito, la renovación del espíritu. Muchas veces, la fe se prueba no en el milagro recibido, sino en la espera prolongada. Aquellos que siguen creyendo, adorando, sirviendo, incluso en medio del dolor, son los que más se asemejan a Jesús. Porque Él también sufrió. No fue librado, pero resucitó. Y nos prometió que si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Esa promesa es suficiente para sostenernos, incluso cuando el cuerpo duele o el alma se cansa. Dios no ignora nuestro dolor. Él lo registra, lo acompaña y lo redime. Cada lágrima tiene valor eterno. El Salmo capítulo 56, versículo 8 dice: pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu libro. Esto significa que ningún sufrimiento es inútil cuando se entrega a Dios. Incluso si no vemos resultados aquí, podemos estar seguros de que en el reino por venir, todo será restaurado. No habrá más sillas de ruedas, ni quimioterapia, ni salas de urgencias. Habrá vida, y vida en abundancia. Tema 10. Jesús sigue sanando, pero lo hace según su plan eterno. Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17. Y echó fuera los espíritus con su palabra, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. La Biblia no deja lugar a dudas. Jesús sanó a los enfermos, liberó a los oprimidos y restauró a los quebrantados. Pero esos milagros no fueron hechos aislados o aleatorios, cada uno tenía un propósito superior:
cumplir las Escrituras, revelar su identidad divina y establecer un precedente de lo que Dios puede hacer en la vida de quienes creen en Él. Esta verdad sigue siendo vigente hoy. Jesús sigue sanando. Pero ahora lo hace dentro de un plan eterno, que muchas veces no se ajusta a nuestras expectativas humanas. El versículo dice que Jesús sanó a todos los enfermos, lo cual muestra su compasión sin límites. Sin embargo, esa acción iba más allá de aliviar el sufrimiento físico, era el cumplimiento directo de Isaías capítulo 53. Jesús no solo vino a predicar, sino también a llevar sobre sí las dolencias humanas. Es decir, cada sanidad fue una manifestación concreta del reino de Dios irrumpiendo en un mundo herido. Y ese reino aún está activo, aunque no siempre lo percibamos con los ojos físicos. El plan eterno de Dios no está limitado al tiempo presente. La sanidad que Jesús ofrece puede ser inmediata, progresiva o incluso postergada para la eternidad. Esto no disminuye su poder, sino que demuestra que Él obra desde una perspectiva mucho más amplia que la nuestra. Mientras nosotros vemos el ahora, Jesús ve la totalidad de nuestra vida, el impacto sobre otros, y la conexión de nuestra historia con su propósito redentor global. Muchas personas, al no recibir una sanidad inmediata, comienzan a dudar del poder de Dios o de su amor. Sin embargo, la falta de sanidad no es señal de ausencia divina, sino muchas veces de un propósito mayor. Recordemos el caso de Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, él rogó 3 veces por ser librado de un aguijón, una enfermedad o aflicción persistente, y Dios le respondió, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Aquí, Dios no quitó el dolor, pero dio gracia suficiente para atravesarlo. Jesús sigue sanando hoy, y lo hace de muchas formas. A veces, un milagro físico ocurre de manera evidente e inmediata. Otras veces, la sanidad llega como fortaleza mental, paz inexplicable, restauración emocional o transformación del carácter. En otras ocasiones, Jesús usa a médicos, tratamientos y ciencia como instrumentos de su sanidad. Y hay momentos donde, por razones que no siempre comprendemos, permite que la enfermedad permanezca para revelar su gloria de otro modo. En todas estas formas, la constante es una: Jesús nunca abandona al que sufre. Aunque no sane siempre de la forma esperada, siempre actúa. Ya sea calmando el dolor o sosteniendo el corazón, Él es un sanador fiel. No solo cura el cuerpo, sino que restaura la dignidad, la esperanza y la conexión con Dios. Su sanidad no es un simple acto médico, sino un acto espiritual que toca lo más profundo del alma humana. Además, el hecho de que Jesús sana según su plan eterno nos protege de convertirlo en una especie de genio mágico que responde de inmediato a nuestros deseos. Él no responde a caprichos, sino a la fe y al plan que el Padre ha diseñado. Por eso, la verdadera fe no exige, sino que confía. Puede decir con convicción, «Señor, si quieres, puedes sanarme», pero también puede decir con paz, «Y si no me sanas ahora, seguiré confiando, porque tú sigues siendo bueno». También debemos reconocer que vivimos en un mundo caído, donde el pecado, la muerte y la enfermedad aún tienen espacio de acción. Pero Jesús vino precisamente a enfrentarlos. En la cruz, tomó sobre sí no solo nuestros pecados, sino también nuestras dolencias, abriendo un camino de restauración que culminará en la eternidad. Cada sanidad en esta vida es una señal del reino, pero la sanidad definitiva será cuando estemos cara a cara con Él. Mientras tanto, debemos vivir en un equilibrio espiritual, orar con fe por sanidad, pero aceptar con madurez el proceso, incluso cuando hay dolor. Debemos proclamar que Jesús sigue sanando, pero también acompañar al enfermo que aún no ha recibido el milagro, con compasión, con apoyo y con esperanza. Porque creer en el poder de Jesús implica también confiar en sus tiempos, en su sabiduría y en su voluntad soberana. En conclusión, Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su poder no ha disminuido. Su amor no ha cambiado. Su compasión no se ha agotado. Pero Él sana dentro del marco de un plan eterno, perfecto y muchas veces misterioso. Lo que podemos hacer es confiar, orar, esperar y mantenernos firmes. Porque aunque no siempre entendamos sus caminos, podemos estar seguros de que en cada uno de ellos,
su amor nos sostiene, su propósito nos guía, y su sanidad, tarde o temprano, llegará. Gracias por ver este video hasta el final. Si estas enseñanzas tocaron tu corazón o te ayudaron a comprender mejor el propósito de Dios en medio del dolor, te invito a que lo compartas con alguien que lo necesite. Suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido profundo, basado en la palabra, que edifica y fortalece tu fe. Déjanos en los comentarios qué parte te impactó más o qué enseñanza te gustaría que abordemos en el próximo video. Tu opinión es muy valiosa y juntos seguimos creciendo en la fe. Que Dios te bendiga y te sostenga con su paz en todo momento.